La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada de el último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, del bienestar, de la felicidad, del bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán en todos los aspectos, en todos lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, en una felicidad que es eterna. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad, no por la fuerza ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos y a aquellos corazones que están construidos de piedra. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y que le va a poner fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y con su creación. Va a poner fin a este invierno de ignorancia para la humanidad. Ahora podemos ver y podemos sentir esta percepción de este espíritu de bondad, esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones o religiones. Una primavera que próximamente va a levantarse y expandirse por todos los territorios en Asia, en Europa, en África y en América. Él va a traer esta primavera para todos nosotros, para quienes buscan la justicia, quienes aman la justicia. Va a traer esta primavera de dignidad para el fortalecimiento de las naciones. Unamos nuestras manos y lleguemos para esta llegada eventual, para que tengamos empatía y cooperación en armonía y en unidad. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación para que las almas de las humanidades lleguen a la gracia. Que viva por siempre esta primavera y que por siempre viva esta posibilidad y que por siempre viva esta primavera. Hola amigos, un tremendo hiper recontra mega saludazo de parte de Ecosatón para ustedes. Que el amor de Dios invada sus corazones para que no tengan ni un milímetro de odio. Por supuesto, esto solo se puede conseguir obedeciendo los 10 mandamientos. Y volviendo con el tema que estamos estudiando, que es estos eventos finales que se van a presentar en el mundo y cómo la profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Tenemos entonces ante nosotros la pronta llegada del gran Maitreya, el Cristo solar, el elegido por las religiones misteriosas, que impactará con su falsa luz a la humanidad, y de esa manera el mundo entrará en una nueva era de paz y amor, o de paz y tranquilidad. Bueno, para saber muy bien cómo reconocer a este falso Cristo solar, o al Cristo solar, al Maitreya,
Vamos a mirar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos dice: os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, Jesús el Cristo, y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí viene la información importante. El apóstol Pablo nos está dando dos requisitos que se deben cumplir para saber cuándo vendrá el anticristo e inclusive el falso Cristo solar, el Maitreya. Entonces nos dice: porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, amigos, el apóstol Pablo nos está dando un concepto básico. Primero se debe manifestar la apostasía y después el hombre de pecado. Así que entendemos que durante la vida del apóstol Pablo, el emperador Nerón, que era contemporáneo del apóstol Pablo, no podía jamás ser ni la bestia del Apocalipsis, ni el anticristo, ni Babilonia, ni nada de eso, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que esto no sucederá mientras no se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Está muy claro. Entonces no se dejen engañar. Miren cómo él dice: no os engañe nadie. Cuando algunos sacerdotizos y pastores dicen que el emperador Nerón era el anticristo o la bestia y que la Roma pagana era Babilonia. No, él nos está diciendo claramente que no. Ahora, vamos a entender cómo podemos reconocer la apostasía. La apostasía, por supuesto, es del mundo cristiano. A eso se le llama apostasía, cuando la iglesia cristiana cae en un degenere religioso totalmente apartado de la verdad en Cristo Jesús. Entonces, miremos cuál es el punto culminante de la apostasía. ¿Cuál es esa señal clara y perfecta de que la apostasía está llegando a esa gota que rebasa el vaso? Es cuando se une con el Estado la supuesta iglesia cristiana, cuando se da una unión de iglesia y Estado. Ahí es cuando estamos viendo la apostasía. Y el punto cúspide y final de esta apostasía es cuando esa unión de iglesia y Estado se propone imponer en las personas una ley que obligue a los demás a obedecer sus ritos religiosos, sus conceptos, sus ideas, inclusive a adorar a sus dioses. Esa es la apostasía total. Es decir, ahí ya no hay más para dónde coger. Entonces, recordemos que la primera apostasía que se presentó fue cuando la tribu de Levi imponía por ley del Estado, ritos religiosos a las personas. Las personas tenían que hacer una cantidad de ritos, y entonces cosas que no salvaban al ser humano. Eso sucedió en los tiempos de Jesús. Luego, la segunda apostasía fue entonces ahí sí cuando la iglesia cristiana se une con el Estado romano. En el año 321, cuando Constantino pasa una ley que obligaba a todo el mundo a observar el descanso dominical, o de lo contrario eras multado o encarcelado. Ahí se conformó esta terrible apostasía. Luego, más adelante, entonces se manifestaría el hombre de pecado. Entonces, después, ¿cuándo viene la tercera apostasía? La tercera apostasía la estamos viendo formarse con nuestros propios ojos. Y es lo que está haciendo la iglesia evangélica en Estados Unidos, tratar de unir la iglesia con el Estado. Entonces, si tienes dificultad en reconocer si tu iglesia cristiana está en apostasía, solo mira si tu iglesia tiene
algunos líderes que pretenden unirse con el Estado. Esa es la señal más clara y perfecta, el punto culminante de la apostasía. Y entonces lo que sigue después de eso es que se dicte una ley en la que el Estado ordena a las personas a obedecer los ritos religiosos o a adorar los dioses de esa iglesia cristiana que está en apostasía. Entonces esa es la gota que derrama el vaso. Esa es la tercera apostasía, la estamos viendo. Entonces vemos que el apóstol Pablo claramente nos muestra que en sus tiempos aún no se estaba dando esta apostasía totalmente, aunque estaba viendo los primeros inicios, no se había formado y por tanto tampoco se había revelado el hombre de pecado. Ahora, ¿quién es el hombre de pecado? Sabemos que es el mismo anticristo. A este lo vemos, por supuesto, a la cabeza de esa iglesia apóstata. Empecemos entendiendo que Judas era el primer hombre de pecado. La Biblia lo llama hombre de pecado o hijo de perdición. Miremos Juan capítulo 17 versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Este es el hombre de pecado. Es decir, Judas tenía este espíritu de anticristo. Y si ustedes miran, Judas trató de unir la iglesia con el Estado. Él trató de tomar a Jesús y volverlo rey de Israel a la fuerza. Inclusive vendiéndolo a los fariseos para que de alguna manera supuestamente Jesús tomara el poder de Jerusalén y del Estado de Israel. Entonces, para hacer eso, Judas se unió con la iglesia y el Estado. Él salió de los apóstoles, es decir, entró en apostasía y luego se manifiesta como hombre de pecado. Entonces, amigos, vemos que ahí es el primer ejemplo de este espíritu de anticristo, de unión de iglesia y Estado y de la apostasía. Entonces, otra cosa importante del espíritu de Judas es que él estaba en la iglesia cristiana. Y asimismo veremos al anticristo salir de la iglesia cristiana para dominar a esta nueva iglesia en apostasía. Y ya les expliqué cuál es la señal más clara de la apostasía. La apostasía, si tú no puedes verla, porque obviamente hay muchas señales, pero el estado final de la apostasía es la unión de iglesia y Estado. Así que el apóstol Pablo nos dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces, una señal clara del hombre de pecado, del anticristo, es que pretende dominar una iglesia cristiana que está en apostasía, inclusive actuando como Dios y queriendo ser adorado como si fuera Dios. Ahí entonces vemos que este hombre de pecado, este anticristo, toma funciones que solo le pertenecen o se le atribuyen a Dios. Así que, amigos, entendamos que no hay ni en la iglesia evangélica, ni luterana, ni presbiteriana, ni testigos de Jehová, ni en cualquier otra denominación evangélica, entre comillas, un líder que se quiera parecer a Dios, inclusive que quiera recibir la adoración que solo es para Dios, no lo hay. Pero sabemos que el Judas, el hombre de pecado, era un líder religioso en los tiempos de los apóstoles y dirigía una unión de iglesia y Estado. Así que sabemos que en nuestros tiempos el anticristo también debe ser un líder religioso de una iglesia en apostasía. Por tanto, sabemos que no es Donald Trump. Ahora,
Después de que se han dado todos estos hechos, se ha manifestado la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, como en efecto se ha hecho. Ahora viene el inicuo, el cual se presenta al mundo como el Maitreya, el Cristo solar, este Salvador de la humanidad que va a hacer muchísimos milagros y se presentará con tremendísimo poder. Lucifer puede convertirse en lo que él quiera, inclusive puede hacerse pasar como si él fuera Jesús, y así lo va a hacer después de que se haya configurado la apostasía de manera total y veamos revelado estos espíritus de anticristos dominando esta apostasía, es decir, unión de iglesia y Estado, haciéndose pasar como si fueran Dios, inclusive queriendo ser como Dios, y veamos también un gran líder religioso que pretende recibir la adoración como si fuera Dios. Lo que sigue después de eso es que se revele el Maitreya. Para nosotros reconocer al Maitreya, ya tenemos algo muy claro. Este Maitreya nos va a llevar a que obedezcamos a esta iglesia en apostasía que se ha unido con el Estado. Y eso es un clarísimo error. Eso es algo que nosotros ya lo vamos a detectar y nos vamos a dar cuenta que ese ser de luz, entre comillas, que se muestra como Jesús, en realidad no es Jesús, es el demonio. Y lo vamos a saber porque quiere guiar al mundo a esta iglesia en apostasía que se ha unido con el Estado. Y sabemos que para Jesús esto es una apostasía, porque la Biblia claramente lo muestra. Entonces podremos entender y discernir que a pesar de que ese ser, entre comillas, de luz, que parece ser Jesús, vamos a discernir que no es Jesús, y sabremos que es el Maitreya, el Cristo solar. Sabremos que es el inicuo, porque nos incita a obedecer a la nueva república teocrática y a los anticristos que la dominan. Nos incita a obedecer cierta ley religiosa que trata de imponer esta nueva república teocrática, obedecer algún rito o adorar al anticristo. Ahí veríamos la gran contradicción, y nosotros entonces no podemos ser engañados por este Maitreya, porque aunque él luzca como Jesús y camine como Jesús y hable como Jesús, sabremos que no es Jesús, sino que es el inicuo, porque nos lleva a obedecer a esta iglesia en apostasía, y podremos entenderlo perfectamente. Ese será el inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Hasta pronto.